Muy bien, entonces, dada ahora nuestra definición de la energía global del sistema, ¿cómo vamos a decidir si activamos o no activamos? Vamos a utilizar la función logística, pero insisto, ahora va a ser de una manera estocástica. Entonces, para encontrar mínimos globales de la energía, vamos a utilizar este algoritmo de recocido simulado. Vamos a tener una función de activación para cada neurona que va a ser aleatoria. Para decidir si la neurona se activa o no se activa, aquí es estado igual a 1 o estado igual a 0, entonces se utiliza una función de activación logística, pero probabilista. Esta probabilidad también va a depender de una temperatura T y del cambio de energía delta EI producido por la activación de la neurona I. Observemos que todas estas cantidades pues ya funcionan exactamente igual que como las teníamos en el caso de Hopfield, excepto que este cambio de la energía lo vamos a conectar aquí dentro de la función logística y además lo vamos a dividir entre la temperatura. Esto que tenemos aquí va a tratar de modelar un fenómeno físico que tiene que ver precisamente con termodinámica. Entonces, lo que tenemos al inyectar los valores en esta función va a ser la probabilidad de que se encienda la neurona. Para calcular este cambio de energía, recordemos que la idea es calcular cuál sería la energía del sistema si la neurona se apaga, menos la energía del sistema si encendemos la neurona. Y esto ya habíamos visto antes, que prácticamente tiene la misma forma que la fórmula de activación de un perceptrón. En esta ocasión, esta delta E lo que nos va a dar es el valor que se coloca en esta parte de la función logística. Entonces, de aquí recordemos que vamos a obtener un valor entre 0 y 1 sin llegar a ser 0 ni llegar a ser 1. Entonces, como nuestras neuronas son binarias, a fuerzas son 0 o son 1, lo que vamos a hacer ahora es tomar un muestreo. Para obtener una muestra, se utiliza un valor aleatorio en el intervalo 0,1. Si el valor aleatorio que generamos a partir de aquí es menor que el valor que obtuvimos para esta probabilidad, entonces vamos a decir que la neurona se está activando. Si el valor es mayor que esta probabilidad, entonces se va a apagar. La manera de entender esta fórmula viene directamente de jugar con una especie de, a ver si lo entendí, de barrita, pensémoslo así. Este sería 0 y 1. Aquí tendríamos la probabilidad de que debamos de encender a la neurona. Entonces pensemos que todo este rango tiene la proporción correspondiente a esta probabilidad. Por eso es que si al muestrear una X cae en esta posición, entonces le vamos a asociar el valor positivo. La probabilidad complementaria, bueno, tiene este espacio que también es proporcional a la probabilidad de que se desactive la neurona y entonces por eso se le asigna este otro espacio. Entonces, resumiendo, el paso que hacemos es calcular el cambio de la energía con esta función de activación. Sustituimos dentro de la función logística para la temperatura que va a estar fijada. Una vez que tengamos ese número, es el que vamos a utilizar en esta recta. Y ahora muestreamos un dato entre 0 y 1. Usualmente vamos a utilizar un generador de números aleatorios. Y dependiendo de en qué parte de este segmento de recta caiga esta X, es que vamos a decidir si encendemos o apagamos en ese momento esa neurona. Luego, ¿cómo funciona la idea de la temperatura? Bueno, como decíamos, esto va a afectar a la probabilidad de activar o no una neurona. Lo que tenemos del lado derecho es una gráfica de la función esta logística, pero para diferentes valores de delta E en los diferentes colores y para diferentes valores de la temperatura. Observen cómo para valores grandes de la temperatura nos encontramos en esta región de la gráfica. De hecho, entre más grande sea, estas curvas más se van a acercar a la parte de en medio. Y lo que tenemos aquí entonces es una probabilidad de 0.5 en el límite. De hecho, esta también coincide con el momento en el que no hay ningún cambio en la energía. Probabilidad de 0.5 quiere decir que si activamos o desactivamos, se va a decidir aleatoriamente. Del lado izquierdo
nos acercamos más al caso en el que las temperaturas son pequeñas, y aquí lo que estamos viendo es que hay, bueno, estas curvas tienden como a dos extremos. Si estamos del lado izquierdo, observen que son el caso en el que los cambios de energía son negativos, entonces la neurona va a tender más bien a quedarse apagada. Acá vamos a tener cambios de energía positivos, y en este caso la neurona más bien va a tender a quedarse encendida. La idea es que mientras la temperatura sea grande, entonces nuestro sistema tiene una probabilidad más grande de brincar esos mínimos locales. Conforme vamos reduciendo la temperatura, el sistema ya tiende a estabilizarse en el mínimo que tenga más cerca. Con esto ya tenemos todos los elementos para saber cómo echar a andar una máquina de Boltzmann. A continuación vamos a analizar el significado de todo esto, cómo se puede entrenar y varios otros aspectos.